Ser podcast. Somos millones de latidos en un solo corazón. Somos millones de latidos en un solo corazón. Nos dieron los movimientos, nos juntamos con bailes de la voz en el viento, los cantos corales del árbol, la madera, alrededor de la hoguera encontramos la manera, el fuego abrió otra era, nos dieron la vida, sentimos lo ausente de la cima y su caída, nació el miedo que nos hizo valientes, inventamos un presente leal, cuando soñamos en plural, 1 más 1 son 3, es el amor del futuro ancestral. Hola, buenas tardes. No sé exactamente cómo será el futuro, pero que el nuevo año ha comenzado con un panorama geopolítico internacional que casi nadie podía imaginar hace apenas unos meses. Creo que es una evidencia palmaria. El roto que ha hecho y que está haciendo el gobierno de Estados Unidos en eso que llamábamos orden internacional es de proporciones siderales, y la verdad es que da mucho miedo, porque ya no es solo el petróleo, el dinero, las armas, que también, la ley del más fuerte, es que además arrastra una ola de pensamiento rancio, retrógrado, donde el machismo más recalcitrante ocupa un lugar muy destacado. Por eso me parece una magnífica noticia, otra sorpresa, estás mejor, con la que ha empezado 2026. Marta Del Vado, Rafa Panadero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Isaías Lafuente, buenas tardes. Buenas tardes. Choyin, bienvenido, feliz Hola, año. ¿qué tal? ¿Queréis saber cuál es la sorpresa? Venga. Sí, claro. Lidia Ramón, dale, buenas tardes, venga. Buenas tardes, pues nada, acabamos de empezar 2026 y ya tenemos la que parece que va a ser uno de los fenómenos virales del año. Es la serie Más que Rivales, Heated Rivalry, que es una serie de 6 episodios de la que todo el mundo está hablando en redes sociales. Pero tiene un truco, y es que a España todavía no ha llegado oficialmente. Llega el 5 de febrero, llega a Movistar Plus, pero eso no ha sido impedimento para que la gente vea la serie. Nos hemos buscado la vida todos, yo la primera, para verla en canales de Telegram, para ver clips en Twitter, en Instagram, en TikTok. Está por todas partes. Canada-Russia final showcasing the two most talked about prospects in the world. Canada's Shane Hollander. Y bueno, os cuento que es una producción canadiense que ha pasado de ser la adaptación de un libro a convertirse en un fenómeno viral. Nos cuenta la historia de 2 jugadores de hockey, de Shane Hollander y de Ilya Rosanov, que son las nuevas estrellas, que son rivales deportivos y que durante más de 8 años empiezan a tener una relación clandestina que se va moviendo entre la competencia, la atracción física y una intimidad emocional que va evolucionando a pesar de los años. Una de las cosas que ha hecho que la serie sea muy viral es el sexo, porque hay escenas muy explícitas, se mueve también entre el deseo, el secreto, porque ellos no pueden contar que son homosexuales ni que se están viendo porque piensan que eso va a tener una repercusión en sus carreras deportivas. Los armarios del deporte. Son los armarios del deporte y claro, se critican mucho estas escenas tan explícitas. If this were straight sex scenes, people would be like, "Oh, it's not. We don't see anything, you know, like there are no boobs in the show." Este es Hudson Williams, que interpreta a Hollander, a uno de los protagonistas, que decía que todas estas críticas no pasarían si estuviéramos viendo escenas de sexo heterosexual, pues sí, si hubiera una pareja heterosexual. Nadie se esperaba, nadie, ni siquiera los actores, los productores, este boom, esta repercusión mundial, porque, a ver, para que os hagáis una idea, esto salió en Canadá. La plataforma Crave, que es la que la publicó, ha subido un 400% sus visualizaciones. En Estados Unidos se le ha quedado HBO Max y se ha convertido en uno de los 5 mejores lanzamientos del año. Y luego, uno de los capítulos, el quinto, tiene 6 de momento, se ha posicionado como uno de los mejores episodios valorados en IMDb. Está igualado con uno de Breaking Bad y se ha puesto por encima de series como Juego de Tronos. Tiene un 10. Pero hace unos días yo recuerdo, hablando de otra serie, salgo un momentito del deporte, lo de la famosa Stranger Things, el penúltimo episodio donde uno de los personajes principales de la trama revela su homosexualidad, que hubo un movimiento también en redes viral en dirección absolutamente contraria. Es decir, no de éxito y de aplauso de esa trama, sino más bien de críticas rancias y retrógradas y homófobas, desde luego. Sí, pero eso es una cosa que llama la atención porque, lo comentábamos antes, no está pasando con estas series. No. Justo lo contrario, porque uno de los actores, el que escuchábamos, contaba también en otra entrevista que le están llegando mensajes de jugadores de baloncesto, de hockey, de fútbol, claro, que se están sintiendo identificados con su personaje
Y lo contaba así. somewhat anonymously who were like, I'm a professional player still, and I'm still in the closet. Todavía dice que todavía están en el armario, le mandan esos mensajes y hay organizaciones vinculadas al hockey que están celebrando que se visibilicen estas historias, porque la NHL, que es la liga de hockey americano, no ha tenido nunca ningún jugador activo que sea abiertamente gay. No existen. No. Bueno, es que eso pasa en la NHL, ha pasado en la NBA, pasa en el fútbol. Bueno, el fútbol español lo hemos comentado tantas veces que hemos perdido la cuenta. Bueno, pues oye, pues es una sorpresa muy y agradable, luego la verdad. Está llamando muchísimo la atención, porque claro, decían esto, ¿por qué llama tanto la atención a las mujeres si esto es una historia de dos chicos que se enamoran? Y claro, lo que explicaban y lo que estamos leyendo estos días es que lo que hace que nos llame la atención es que estamos viendo a dos protagonistas que son hombres que están representando el deseo masculino, pero dejando a un lado esa toxicidad que estamos acostumbrados a ver, y vamos viendo como alrededor de los capítulos ellos van hablando abiertamente de su sexualidad, van expresando sus sentimientos, se empiezan a mostrar vulnerables. Este es Connor Story, que interpreta a Rozanov, y él lo decía así, que en los primeros episodios sí que es verdad que se centran más en esas escenas sexuales en los que ellos se van conociendo, pero al final, en los últimos, todo el mundo empieza a empatizar con los personajes porque te puedes ver reflejado en esa historia, porque te estás sintiendo atraído por esa persona, y cómo poco a poco pues se van rompiendo esas barreras, pero claro, siempre sin poder decir que son homosexuales, porque están en el foco, porque son los dos mejores jugadores de la liga. Pablo de Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carla. Pablo de Miguel es presidente de ADI LGTBI, que es la agrupación deportiva ibérica LGTBI+. Lo primero, ¿conocías la serie o habías oído hablar de ella? Correcto, sí que la conozco, he visto trailers, pues un poco la trama, pero la verdad que no he tenido aún la suerte de verla porque, bueno, pues en España no ha llegado todavía. Esto es como la botella medio llena y medio vacía. Yo creo que es una muy buena noticia que esta serie, sobre todo en Canadá, también en Estados Unidos, pero en Canadá esté triunfando y esté cosechando aplausos por lo que cuenta y por cómo lo cuenta. Esa es la botella medio llena. La medio vacía es que en 2026 aún demos esto como noticia. O a mí me parece que es un poco lamentable esta segunda parte, ¿no? Correcto. Bueno, a ver, lo interesante es que eso también abre una conversación sobre la importancia de la diversidad y la visibilidad en el deporte. Y que una historia llega a una gran plataforma y ahora a España, pues esto creo que nos dice que la sociedad está preparada para hablar de realidades donde el deporte profesional aún parece que vaya por detrás de todo esto. En España no hay manera de que avancemos, ¿eh? ¿O yo estoy equivocado, Pablo? Bueno, en el deporte de élite creo que queda mucho por hacer. En los estadios todavía las gradas estuvieron escuchando esos gritos de maricón, que está normalizado, y es un delito de odio, pero bueno, nos escandalizamos cuando hay comentarios racistas, pero parece que cuando se habla de maricón como insulto no pasa nada. Y casos más allá, por ejemplo, tenemos el caso reciente, no sé si conocéis, de Denis González. Él es campeón de Europa de natación artística. Sí, claro. Pues él ha denunciado comentarios homófobos en redes sociales y si una persona de este más alto nivel tiene miedo y odio, pues imaginaros en el deporte base los niños y las niñas que quieran practicar un deporte. Pablo, ¿cuál crees que es la principal traba para que no avancemos en este sentido en España? Hablamos de los contratos publicitarios, hablamos de la presión de la opinión pública. ¿Qué crees? Bueno, pues lo decía Carles ahora mismo, que a día de hoy esto siga siendo noticia ya dice bastante. Hay muchísimos, lo que hablaba también Carlas, en la liga es curioso simplemente a nivel estadístico que no haya nadie que haya salido del armario. Sí. O sea, es simplemente una cuestión de estadística. Pues hay muchos futbolistas y muchos deportistas que también tienen miedo a las marcas. Creo que eso también se habla en la serie. Sí. A nivel de patrocinios, que pues, salir del armario, luego eso puede costar comentarios, puede costar que una marca ya no quiera trabajar contigo. Y lo vemos a día de hoy en redes sociales, y el machismo está todavía muy instaurado en la sociedad y esa masculinidad frágil, incluso deportistas heterosexuales, como el caso de Borja Iglesias, que simplemente por hablar de la importancia de la LGTBI-fobia o de ser gay en el deporte, ha recibido comentarios de odio. Sí, Borja Iglesias y Héctor Bellerín son las dos excepciones del fútbol español y están ya como significados, ¿no? Ya llevan esa etiqueta y creo que les importa un huevo a los dos, pero vamos, ya la llevan colgada. Sí, pero hay
hay que ser valiente, Pablo, porque Sí, claro, desde mientras maricón siga siendo uno de los insultos más escuchados en los estadios, si en vez de este insulto fuera heterosexual, pues a lo mejor nadie confesaría que está casado, ¿no? Entonces, claro, mientras esto sea un insulto, es muy difícil salir de este armario. Y también hay otros armarios, ¿no?, en el mundo del deporte, porque es difícil que alguien se manifieste políticamente. Nos llamó mucho la atención en las elecciones francesas las declaraciones de Mbappé, ¿no? Porque era Chapó, muy difícil. por cierto. Claro, era muy difícil ver a una estrella de un deporte como el fútbol manifestándose tan abiertamente. Pero menos, Isaías. Fíjate que no son muy frecuentes, pero se hace. Y se hace sin mucho complejo. Pero cuando sigue se hace, siendo ¿no? excepción, ¿no, Pablo? Sí, es verdad. Sí, es que además creo que también cuando hablamos de política muchas veces confundimos política con derechos humanos. Creo que hay derechos innegables donde todos deberíamos de manifestarnos. Nadie te pregunta a qué partido votas, pero creo que hay ciertos derechos que son transversales, que todo el mundo podría manifestarse, y un poco lo mismo. Seguimos con este miedo a las marcas, que parece que es la otra cara B del deporte y la sociedad, que marca un poco por dónde van las cosas. Ya más allá de la sociedad son las marcas y los patrocinadores grandes los que nos dirigen. Pero Pablo, tanto... Sí, no, nada, simplemente iba a decir que tiene que haber algo diferente, que no sea solo las marcas, porque no es tan difícil encontrar personas que se declaran homosexuales en otros lugares, como por ejemplo en la música, los actores. Vamos, en fin, quiero decir, hay mucha gente muy importante y que tiene grandes contratos y que son abiertamente homosexual y no pasa nada, ¿no? Tiene que haber algo diferente en el deporte. Bueno, es que el deporte ya es un lugar donde hay mucha rivalidad y donde hay demasiada masculinidad. Y por eso siempre el más claro es el fútbol, que es el gran deporte de España, donde pues se sigue diciendo maricón en los estadios, gritando. Hay casos, actualmente, no sé si conocéis, Alberto Lejárraga, abiertamente homosexual, juega en categorías inferiores. Él recibió insultos homofóbicos en el estadio. Los denunció públicamente, pero luego, no quiso llevarlo más allá. Pero todavía, y él siendo abiertamente maricón. Entonces, si una persona en el deporte de élite tiene miedo, imaginaros en el deporte base una persona que vea esto y dices, pues yo no puedo salir del armario porque me va a pasar este tipo de cosas. Pablo, por ahí te quería yo preguntar, porque tanto la serie como los ejemplos que estamos mencionando son deporte de alta competición. ¿En los deportes de base y entre chavales hay algún avance? ¿La situación es diferente o estamos en un escenario parecido? Bueno, poco a poco se va. Lo que pasa es que, ahora últimamente se están normalizando ciertos discursos de odio que no debería de producirse, pero bueno, desde ADI lo que hacemos también son agrupaciones. Lo que ADI es agrupaciones de diferentes clubes LGTBI de España. Entonces, son espacios seguros. Es la importancia de que una persona desde pequeñita no tenga que elegir entre su pasión o su identidad. Entonces, encontrar estos espacios seguros donde uno pueda llegar a practicar un deporte sin que nadie le juzgue, pues es muy importante. Y desde ahí también fomentamos, para que esto cambie, creo que la base es la formación. La formación, la educación, incluso hay entrenadores que todavía necesitan un poco de, pues simplemente una persona trans, de, oye, ¿cuál es tu pronombre? Simplemente eso, no vamos más allá. Entonces creemos que desde deporte base todavía queda mucho por hacer, pero sí que la juventud pues está cambiando un poquito. Eso quería preguntarte yo, Pablo. Esta serie lleva 5 semanas desde que se ha emitido, ya va a renovarse para una segunda temporada. ¿Nos hacen falta en España apostar por este tipo de contenidos para que veamos que este tipo de personajes existen en España, que estas series tengan que verla jóvenes, que incluso pueden verse representados? Desde luego, algo muy importante son los referentes a nivel deportivo, a nivel artístico, a nivel de... Entonces, si tú en la televisión ves a personas con las que tú te puedas sentir identificada cuando ya eres pequeño, puedes decir, oye, pues yo puedo competir a nivel de élite y no tener que elegir entre quién soy. Y eso creo que es muy importante. Y vamos, así como algo gracioso, podría decir que apuesto a ver si alguna productora española se atrevería a hacer alguna serie así con el fútbol español. Sería interesante de verlo, desde luego. Sería rompedor, sin ninguna duda. Sí. Pablo de Miguel, presidente de ADI LGTBI. Oye, muchísimas gracias por asomarte este ratito a la ventana, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. Y a esperar a partir del día 5 de febrero el impacto de esta serie en España. Claro, de momento estamos viendo... ¿Dónde va a estar? ¿En Movistar? En Movistar Plus. Vale. De momento estamos viendo el impacto que tienen, que os digo, a través de redes y la gente pasándonos links de Google Drive, que así es como lo hemos ido viendo con los capítulos subtitulados. Ahora habrá que ver cuando llegue, porque vamos, ellos lo están petando. En 6 meses, los 2 actores, hace 6 meses eran camareros. Anda. Ahora son actores de primer nivel, los ha fichado la agencia de representación más potente de Hollywood. Uno de ellos va a estar presentando incluso un premio en los Golden Globes, otro estuvo ayer con Jimmy Fallon. Está siendo una absoluta locura. No sabemos lo que viene.
Me ha hecho mucha gracia también esto rancio de la gente que se queja por el sexo explícito. Sí. Yo no oigo a mucha gente quejarse por la violencia explícita. Claro. En una película incluso inocente de indios y vaqueros, ¿no? Nunca jamás nadie se queja de una violencia explícita cuando alguien está matando a otro, y sin embargo cuando alguien está matando a otro, sea del mismo sexo o no, de repente hay mucha gente rancia que se escandaliza. Pero y además es lo que decían ellos, el sexo es la manera que tienen de encontrarse, son los dos primeros capítulos donde más explícito lo vemos, y el resto es centrarse en esa relación y en ver cómo al final es algo que nos puede pasar a todos. La Ventana, en Ser Podcast. ¿Cómo quieres que escriba una canción? Si a tu lado no hay reivindicación. La canción de que el tiempo no pasará, donde nunca pasa nada. Una racha de viento nos visitó, y el árbol ni una rama se le agitó. La canción de que el viento se parará, donde nunca pasa nada. Hay que tener la cabeza muy clara para inspirarse en la música de Bach cuando estás en un grupo de rock que se llama Extremoduro. Sí, pero bueno, eso es justamente lo que hicieron Robe Iniesta en compañía, en esta maravilla titulada Dulce Introducción al Caos. Por cierto, supongo, Chollín, Isaías, Marta, Rafa, supongo que todos conocéis, o al menos os suena lo de la teoría del caos, ¿no? Lo del efecto mariposa. Eso de que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales de algo pueden provocar grandes cambios en el resultado final de ese algo. Los campos de estudio de la teoría del caos son en principio la física y las matemáticas, ¿vale? Pero a veces también puede aplicarse en otros terrenos. Por ejemplo, en la radio. Ayer aquí en La Ventana, final del concurso de audiobiografías del mes de diciembre. Enseguida saludaremos al ganador. Pero antes, ejemplo práctico de esta teoría del caos aplicada a una votación. Hay 2 de 5 que son... Rosa y Rosa tiene 5 y joder, que vaya sistema. Y Manuel, o sea, pasan seguro. Manuel, no hay Manuel. Sí. Y ¿cómo que no hay Manuel? No hay Gabriel. Gabriel. Perdón. Gabriel, vale. Y faltan 3, ¿no? Entonces serían Juan Antonio, pues, Rosa y Gabriel 4, sí. Juan Antonio, Rosa, Gabriel. Rosa también, efectivamente. Yo creo que podemos haber hecho una directa, pero bueno, da igual. Y Miriam también, ¿no? 5, no, Vanessa no es. 6 Miriam sí, efectivamente. Y el 8 que es... Bueno, es que hay 7 ahora. El 8 es Gabriel, efectivamente. ¿Por qué decís que no hay Manuel? Claro que había un Manuel. Ajá. Manuel ha pasado, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y ya está, ¿no? Y el 3 nada, fuera nada. Venga, a ver, segunda ronda. Yo me estoy volviendo loco, no veo ningún Manuel. No hay ningún Manuel. Bueno, no le votes. No. Le voy a votar, no hay Manuel, tenéis razón. Miriam, Juan Antonio y Tony. A ver, espérate. Vale. Voy a coger un papel nuevo porque si no me lío. Miriam, que es el 6. Miriam, ¿cómo va a ser el 6? Miriam es la última, pero vamos a decirlo así. Sí, pero mi 6, es mi 6, no te preocupes. Ah, vale. Sí, el guión original. Dios, el taco es tremendo. ¿Quién has dicho? Juan Antonio también. Juan Antonio. Que es el 9. Sí. Y Tony. Y Tony, que es el 1. Vale, a ver, Miriam, Juan Antonio. Matías. No nos pierdas, Matías, por Dios. Espera, no, Juan Antonio, Rosa y Tony. Juan Antonio es el 9. Rosa es el 2 y Tony es el 1. Matías. No, yo acabo de votar. Garrido. Juan Antonio, Rosa y Gabriel. Pues después de estas votaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 Juan Antonio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Juan Antonio, 5 Tony. Por lo tanto, ganador del mes de diciembre de las autobiografías, Juan Antonio. Segundo clasificado, Tony.
ambos esperamos contar con ellos mañana en directo aquí en La Ventana. Juan Antonio Álvarez, Toño, buenas tardes. Muy buenas tardes. Felicidades, enhorabuena. Muchas gracias. Estoy aquí de casualidad, estoy viendo la por poco me descalificas. Visto todo junto. Yo exijo ver las actas. Por favor, las tiré y no se pueden recuperar. Pues oye, bueno, que lo mismo te secuestran. Solo te tengo que decir una cosa, que Manuel viene de Emmanuel, que por favor, etimológicamente significa el que ha de venir. Es decir, que a lo mejor... O sea, que no descartemos que Manuel aparezca. Sí. Bueno, lo primero, para oyentes que se lo perdieron ayer en directo, no el tema del recuento y la votación, sino la audiobiografía ganadora del mes de diciembre, es esta. Me concibieron el mejor día para hacerlo, solo que por entonces el Corte Inglés aún no había hecho santo a Valentín. De casa al colegio y a jugar por las tardes hasta los 13 años que empecé a trabajar. En principio para comprarme la bici, pero ya no lo dejé hasta el mes pasado con 63. Mi primera novia me dejó por tonto y por una tontería conocí a mi esposa. He pagado mi hipoteca y mi hijo mayor ha ido a la universidad por mí. El pequeño es mucho más artista que yo. Ahora tengo la paz que me he perseguido tantos años y he dejado de soñar con los viajes que dejé pendientes. Qué bonito. Toño, lo primero, ayer nos surgió un debate aquí con Isaías y un servidor, si esto de renunciar a los sueños que tenía es un signo de resignación o de sabiduría. No, resignación era antes. Yo no podía hacer los viajes porque tenía otras obligaciones. Ajá. Y ahora que me he jubilado, pues digo que ya dejo de soñar porque mi propósito es hacerlos. ¿Cuánto llevas jubilado? No llego a 2 meses todavía. ¿Y qué tal? Pues estoy adaptándome. No, lo pregunto porque sí, ¿eh? No, estoy adaptándome. La primera sensación es mucha tranquilidad. Tengo el cuerpo muy a gusto, muy tranquilo. Y por lo demás todavía me estoy adaptando. Pero Toño viene con una camiseta que pone jubilado y la descripción. Que sabe de todo y tiene tiempo para discutir. Perfecto. Así es. ¿De qué te has jubilado? Me he jubilado de trabajar, de mi empresa. ¿De qué? ¿Pero de qué? ¿De qué trabajabas? Los últimos 36 años en loterías y apuestas del Estado. Anda. De técnico en loterías y ¿No te ha tocado nunca nada? Me ha tocado algún reintegro, pero nada importante. Bueno, ayer el gordo le tocó. Sí, exacto. Ayer me lo trajeron los Reyes. Fue cuestión de suerte, sí. Oye, hay mucho que preguntar en esos 30 segundos de tu audiobiografía, de cosas que dices y de las que no dices. De las que dices, ¿cuál fue esa tontería que sirvió para cerrar una etapa y empezar otra? La primera. Bueno, hablo de mi primera novia, que bueno, en aquellos tiempos te estoy hablando yo tenía 16 y ella también 16, 17 años, pues las circunstancias, sus padres no querían que saliéramos juntos y teníamos muchos problemas. Entonces yo me vine a la mili, nosotros nos veíamos muy escondidas y tal, y me vine a la mili y ya llevaba 3 meses aquí en Madrid. Me vine a Madrid, que fue romper esa gran barrera de salir del pueblo. ¿En qué pueblo es? Yo vivo en Yepes. En Toledo. En Toledo, sí. Y me vine a Madrid, me vine a la mili, a los 3 meses, por Navidades más o menos, conocí a una joven aquí, una chica, salíamos todos los compañeros de la mili, y conocí a una chica, la conocí tal que hoy, y para mañana habíamos quedado en la Plaza Mayor, y estábamos sentados en una mesa, esa chica y yo, la cogí de la mano, y al levantar la vista, mi novia de aquel tiempo estaba en la mesa de al lado. Luego dice Díaz Ayuso. No es una tontería. No es una tontería, Eso ¿no? tiene otro nombre. Yo cuando lo dijo a Isabel Díaz Ayuso. Luego decía Isabel Díaz Ayuso que Madrid es tan grande que se puede vivir sin encontrarte a tu ex. No. Tú te encontraste a tu futura ex. Madrid es un nido muy pequeño. Muchas circunstancias. ¿Y tú lo del 14 de febrero para ser concebido, cómo lo sabes? Bueno, porque eso la ciencia no ha ido tan preciso. No hay ciencia exacta, es verdad. Es una fantasía que yo he tenido siempre. En que yo nací el 14 de noviembre, entonces ajustando a los 9 meses que se decía que tardaba en concebir o en desarrollarse, yo calculé que a mí me concibieron el 14 de febrero, el día de San Valentín, el día de los enamorados. Que sabes que eso no lo puso en marcha el Corte Inglés, fue Galerías Preciadas. Fue Galerías Preciadas en los años 40, esto ya me han corregido después, todos los problemas que he tenido yo no redacté la microbiografía sin documentarme y ahora me están saltando todas las alertas y todas las alarmas por todos lados. Oye, pero hablabas de 2 tonterías, una que te hizo que te dejara la primera novia y después ya te encontraste con pues el otro amor. Estaba en ese impasse en que ya no tenía la relación con mi primera novia, con Pilar.
Y pues en el pueblo todo el mundo se conoce, yo estaba con mis amigos, estaba de trono vacante, como se suele decir. Trono vacante. Y entonces estaba con mi amigo Eugenio y subieron mi actual esposa y su hermana, que son mellizas, y pasaron por delante de nosotros y dice Eugenio, dice, ¿qué te parece si les entramos a estas dos, a las Minchús? Y digo, pues venga, vamos a por ellas. Y desde entonces hasta nuestros días. Este es un asunto interesante. Cuando pasan dos mellizas y te quedas con una de ellas, ¿qué es lo que te lleva a decidirte por una o por la otra? Sin desmerecer a mi cuñada, Mari Carmen era más guapa. Un saludo a la cuñada. Y me llevaba mejor con ella también. Bueno, ¿cómo acaba de terminar ese fragmento sonoro del histórico programa de ayer? Diciendo, esperamos contar mañana con el ganador y el finalista. Bueno, pues el finalista sí. ¿Quién quedó el segundo? Según el recuento, quedó Toni, ¿verdad? Toni Coll, desde Palma de Mallorca. Toni, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Toni? ¿Puedo pedir recuento? El bar. Deberías. Por favor. No, es broma. El ganador es suerte. Es un digno ganador. No, además es curioso, bueno, es curioso no, suerte que la votación desde el principio favoreció a Juan Antonio. Lo salían todas las quinielas. Porque es verdad que en el tránsito de la primera a la segunda fase, bueno, solo que fuera. Cuidado. Ahora es muy fácil ponerse, pero había que verme aquí con los papeles y los números, ¿eh? No. O sea, hay que cambiar. Que, por cierto, Toni quedó segundo porque su autobiografía tiene un mérito, vamos, enorme. Nací en un barrio obrero demasiado cerca del poblado de La Droga. Me salvé de ella por los pelos. Tuve un accidente de moto que casi me cuesta la vida y otro de coche años más tarde, una noche a las 9 de la mañana cuando se nos cruzó una farola sin avisar. Quedé colgando de un precipicio, descendiendo un barranco por pegarle una patada a una bola de nieve. Corriendo sin mirar atrás, me salvé de un secuestro en Nueva Delhi. Soy bombero y en un incendio se me cayó la máscara. Un colega llegó justo a tiempo de volverme a colocar. Si fuera un gato me quedaría solo una vida. Mejor la aprovecho. Me enamoré, me desenamoré, me enamoré, me desenamoré y me enamoré para no volverme a desenamorar. A ver, lo primero, Toni, ¿sigue siendo bombero? Sí, ahí sigo. ¿Y sigues estando enamorado? Sí. Estoy enamorado para no desenamorarme, espero. Por cierto, una de las cosas que no puse, claro, yo ayer puse el programa todo orgulloso a mi mujer y a mi hijo de 10 años, Yuk, y a mi hija de 14 años, Aina, y bueno, se enfadó mucho mi hijo porque no puse que en toda la biografía que no puse que yo tenía 2 hijos. Pues desde aquí, bueno, lo añado. Tengo 2 hijos y una mujer maravillosa. No cabe todo en 30 segundos, Toni. Exacto. Es un esfuerzo. Lo del secuestro de Nueva Delhi, eso merece un capítulo aparte, ¿eh? Sí. Además fue el primer día solo aterrizar en Nueva Delhi. Nos quedaba un mes y el primer día fue para olvidar. Sabíamos que Nueva Delhi era un poco peligroso, así que íbamos a coger el tren y irnos el primer día ya hacia el norte. Y ya no pudimos ni siquiera entrar en la estación de tren. Se pusieron, una mafia, se puso uno en cada puerta, no nos dejaban entrar si no teníamos billete, y el billete evidentemente se compraba dentro y no nos dejaban entrar de ninguna manera. Entonces, al cabo de una hora de intentar entrar, desistimos, cogimos un rickshaw con un chico estos que te llevan con la motocicleta, nos pusimos los dos atrás y le dijimos que nos fuéramos, y para nuestro asombro uno de ellos se puso al lado del conductor y le obligó a llevarnos por un sitio donde nosotros no queríamos. Nosotros íbamos tocándole el hombro y por favor al conductor que girara, y ni siquiera hacía nada, ni se giraba hacia nosotros. Entonces llegamos en un callejón oscuro, en un portal abierto y sin luz, y nos dijo que entráramos. Entonces, íbamos con mochilas, y yo le pedí a la que ahora es mi mujer a ver si podía correr. Ella me dijo que sí. Y yo dije, pues vamos a correr sin mirar atrás hasta donde lleguemos. Y nos cogimos de la mano y empezamos a correr. En eso que cruzamos una avenida de estas de 6 carriles, en esto tipo película que separan los coches, y nosotros seguimos. Y al otro lado de la avenida había un Kentucky. Entramos y se ve que entramos con una cara de terror, que salió el encargado, que era más joven que nosotros, nos pidió a ver qué nos pasaba y se lo contamos, y nos dijo que él acababa
el turno en 1 hora y que si le esperábamos nos llevaría a un hotel seguro. Y así lo hizo. El chico se portó muy bien, nos llevó a un hotel. Joder. Y al día siguiente nos recomendó contratar un chofer para que al menos nos sacara de Nueva Delhi. Y después ya que hiciéramos lo que quisiéramos. Una variante de la comida rápida. Claro, esto deja lo de la farola que apareció por casualidad a la altura del betún. O sea, esto ya no... Sí. No, claro, y después nos quedaban un mes por allí. Lo que pasa es que a partir de ese día ya todo mejoró. La cosa funcionó. Sí, la vida en la India, bueno, Oye, maravillosa, nos ayudaron mucho todo el mundo y tal. Oye, Tony y Toño, saludaros por favor en antena. Hola, ¿qué tal? Enhorabuena, ¿Qué tal, Tony? Muchas gracias. Has tenido suerte en la vida hasta ayer. Bueno, era mi plan B. El plan A son los microrelatos que hace años que lo intento. Como no me dais bola, pues bueno, he tenido que ir al plan B. Sí. Bueno, que sepas que al menos una radio te la vas a llevar. Que siempre el finalista se lleva una radio de esas muy bonitas, rojas de la SER, rojas de color, en fin, es lo que hay. Y que triunfa mucho, que suena muy bien y que está muy bien. Pero además, cuidado. Ya que lo de ayer fue tan especial, sí, bueno, no os descojonéis. O sea, encima vamos a sumar una tercera voz. Por favor, Manuel. Porque no es Manuel. Te quiero ver de presidente del Congreso. Hubo un Manuel, pero tenía un número. Es igual, no voy a dar explicaciones. Vamos a sumar una tercera voz porque en el primer corte de esa caótica votación, caótico recuento. Hay que ser justos. Alguien se quedó por el camino y no tenía que haberse quedado. Y el pobre Óscar. Nací en Huesca el año de la Revolución de los Claveles y volví a nacer unos años más tarde, al romper 600 euros en Viñas dando vueltas de campana con un coche. Y luego nací con Lara, en la superluna más luminosa del siglo, y con Vera, el animal más hermoso del mundo, que llegó y amagó con marcharse. Marcharse también forma parte del ciclo de la vida. Como dice Gospodinov, mi padre era jardinero y ahora es jardín. Óscar Sipán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a La Ventana. Lo primero, entonamos el mea culpa, por favor. Pero te agradezco muchísimo que nos avisaras del error, de la metedura de pata, porque es que si no hubiera pasado esto sin pena ni gloria, y ahora ya sabemos que hay que cambiar el sistema. Bueno, es un bonito homenaje. Hicisteis un bonito homenaje a los hermanos Marx, ¿no? Yo creo que el camarote está bien representado. Vamos a ir, votación por SMS abierta al público a partir del mes que viene. Oye, Óscar, ¿qué os pasa? Bueno, ¿qué os pasa? No, ¿qué nos pasa a todos en las audiobiografías con tanto accidente y tanto accidente grave? Yo también podría meter alguno. Cuando ha dicho lo de la farola antes, Tony, yo también topé contra una farola con la moto una vez. Pero qué metáforas más bonitas, la de la farola y la de las viñas. A mí me han encantado. Sí, bueno. Más que una metáfora, es que es cierto. O sea, que rompí esos 600 euros en Villas, de bodega Senate, además, que es una bodega de mi zona excelente, y que además el mundo es tan raro que luego patrocinaron el primer libro que publiqué como editor. O sea que las cosas a veces no pasan por casualidad, ¿no? Hay siempre algo unido al destino que es extraño y fascinante, ¿no? Pero ese accidente en las viñas, aparte de cargarte de unas cuantas cepas, ¿te cambió la vida en algo, Óscar? Mucho, por eso quise ponerlo. Me pareció que era un dato biográfico importante porque, bueno, dejé trabajos absurdos, ¿no?, con los que pagaba facturas e intenté vivir un año de la escritura, ¿no?, con el pánico para familiares, amigos, pareja, y bueno, pues fui francotirador literario desde mi tejado y durante unos años viví exclusivamente de los premios literarios, ¿no?, que llegó a haber en España unos 9.000, casi cada ayuntamiento tenía su premio literario. Entonces, con las reglas un poco del mercado, ¿no?, pues bueno, hay gente que no puede tener 9.000 posibles clientes. Ya. Oye, además yo creo, me lo han soplado, yo no me acordaba, pero que no es tu primera vez en La Ventana, Óscar. No, estuve, yo creo que en enero de 2015, creo recordar. Estuve de jurado porque tuve una editorial durante 10 años con mi socio Mario de los Santos, y bueno, pues la verdad es que es una editorial que ahora en perspectiva hay mucha gente que está en primera línea de las grandes editoriales, pues por ejemplo Sara Mesa, que es buque insignia un poco de anagrama, Sergio del Molino, que publicaron sus primeros libros, hay hasta 14 autores que publicaron sus primeros libros en una editorial periférica, ¿no?, de una editorial que estaba en Huesca y que bueno, pues que tiene mucho mérito, ¿no? Que se llamaba ¿cómo, Óscar? Tropo Editores. Tropo Editores.
Oye, Óscar, y aquella deliberación de 2015 fue un poquito más ordenada, supongo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que las cabezas estaban un poquito más, ¿no? Menos de los hermanos Marx, como decía antes. Yo creo que estaba la cosa más parada. Y uno que se lleva unas cuantas viñas por delante en un accidente, después celebra el fin de año comiendo 12 uvas. Pues mira, es una tradición por la que ya no paso. O sea, la verdad es que ya no voy por allí. ¿Sigues vinculado al mundo literario, Óscar? Sí, sigo vinculado. La verdad es que, no sé, de niño quería ser una mezcla entre arqueólogo y chatarrero y por raro que suene, sigo viviendo de eso, de esa chatarra espacial que está por todas partes, ¿no? Y entonces me dedico a atrapar datos y con ellos datos improductivos, ¿no? Y trato de convertirlos en oro, ¿no? Porque me parece que el oro o la atención es el oro del siglo XXI, ¿no? De alguna forma. Entonces, escribir, hacer proyectos, investigar. Yo creo que la España vaciada, por ejemplo, está llena de historias, ¿no? Bueno, pues Óscar, que sepas que de manera excepcional te vas a llevar otra radio. Es lo menos que podemos hacer después de la metedura de pata y de mano en la votación y el recuento de ayer. Y oye, Toño, Toni y Óscar, muchísimas gracias a los tres por compartir estas partes de vuestras vidas en Antena. Muchísimas gracias con el resto de oyentes de La Ventana. Esta iniciativa que a mí me parece grandiosa, es una iniciativa que pueda resumir lo más importante de tu vida en 30 segundos, te hace hacer un ejercicio interior. Sí. Muy, muy, muy interesante y sacar a flote tus sensaciones más importantes. Estamos en la muy vida. Contentos de esta historia, porque en los meses que llevamos de temporada han aparecido, estamos acumulando un material al que habrá que darle alguna salida, más allá de la final mensual y tal. Hombre, hay siempre... un material ahí de historias de los que tirar, hostia, no sé, ya pensaré algo a ver qué hacemos. Siempre decimos que nuestros oyentes son muy especiales y vaya que lo son, vaya que lo son, porque nos estamos encontrando con historiones, desde luego. Bueno, pues yo creo que el Faro ha hecho mucho también por el audio, ¿no? Sí, en España, sí, señor. Me da esa sensación. Sí, señor. Pues lo dicho, Toño, Toni, Óscar, abrazos a los tres, de verdad, muchísimas gracias. Y no es... Di, Toño. Que quiero agradeceros haberme podido asomar a La Ventana, que es un sueño de... Tengo 63 años y lo llevaba soñando desde que empecé hace, yo qué sé, una barbaridad. Es el mejor regalo que he tenido. ¿Ves cómo no tenías que renunciar a los sueños? Sí, es verdad. Pues ya está, este es uno de ellos. Que por cierto, después de lo del camarote de los hermanos Marx de ayer, va a parecer una burla, pero no. La palabra del día que ha elegido Isaías, ¿sabes cuál es? A ver. Normalidad. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Hombre, es que hoy ya los chavales y las chavalas han regresado al colegio, así que sí, el sustantivo normalidad se ha instalado. Es un sustantivo que no tiene un gran misterio. Con él nombramos la cualidad o condición de normal. Un adjetivo que los romanos construyeron a partir de norma, una palabra que en origen, allí en la antigua Roma, nombraba una escuadra. Lo curioso de palabra tan normal es que llegó a nuestro diccionario con un anormal retraso. Siglo y medio tardaron los académicos en registrarla. Fue en 1869 y algunas décadas más todavía en incluir el sustantivo normalidad. Hace justo ahora un siglo. Lo normal también ha variado su significado con el tiempo. Hoy con normal nos referimos a las cosas que se hallan en su estado natural, pero también a lo que es habitual u ordinario, a lo corriente, frecuente o acostumbrado, a la rutina, una palabra esta que nos llegó del francés, que es a lo que nos referimos hoy, un día como hoy, cuando nuestra vida vuelve al punto en que la dejamos tras el paréntesis festivo. Así que para unos la normalidad es un descanso y para otros una carga, según sea la normalidad que vive cada cual. Un concepto siempre discutible tanto en geopolítica como en la vida cotidiana, que tiene diferente consideración si te apellidas Trump o te apellidas García, por ejemplo. La pandemia, por cierto, nos trajo un concepto, el de la nueva normalidad, acuñado por el gobierno y recogido inmediatamente, que también es algo anormal, en el diccionario, en la actualización que hizo en diciembre de 2021. Los académicos definieron como nueva normalidad a esa situación en que la forma de vida normal o habitual se modifica debido a una crisis o a razones excepcionales, como una pandemia. Es una especie de oxímoron porque, claro, si la normalidad es nueva, ya no es normal, y si finalmente se convierte en normal, pues deja de ser nueva.
La Ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Frente a los bulos, Eso no es cierto, porque nosotros... rigor. Frente a la posverdad, ¿Cuál es la dimensión ahora mismo de esta crisis? análisis. Frente a la desinformación, claridad. Frente al ruido, Esta redacción ha consultado a fuentes judiciales de la Audiencia Nacional. hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Cadena SER, el poder de la conversación. Oyente, escucha. Vale. Todos los domingos, a las 12 del mediodía, transmite la SER. Ya está. ¿Ya está? Ya está, sí. ¿No dices de qué va el programa ni nada? No, es que los programas no se explican. Ah. Los programas se escuchan. Vale. De toda la vida de Dios. Así, ha sido así. Todos los domingos, a las 12 del mediodía, transmite la SER. El humor está en la SER. Oye, el paddle surf es la mierda más grande. Ya alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que decirlo. Yo los que os gusta, de verdad, no. Os lo respetamos, pero no le gusta ni a los que lo hacen. Ahí de pie. Porque te los ves ahí remando. Sí. De una tribu imaginaria. Sí. Solo una tribu imaginaria que no va a ningún lado. Sí. Que es incómodo porque te obliga a guardar un equilibrio. Mucho esfuerzo para mantenerte de pie. Y ¿qué juegas? ¿A ser Jesucristo? ¿Qué es eso? Cadena SER, la radio con mejor humor. Burt Lancaster tenía 52 años cuando rodó El nadador. No sé cómo lo consigues. No has cambiado nada. En la película sale únicamente en bañador y para lucir el cuerpo que muestra hizo sesiones de pesas, flexiones y abdominales cada día de rodaje. La película, basada en un relato del escritor John Cheever, es la historia de un hombre que un día de verano tiene una idea: ir de piscina en piscina por las casas de vecinos y amigos para llegar a su casa. ¿Por qué quieres ir nadando a tu casa? No lo entiendo. Piscina tras piscina forman un río hasta nuestra casa. La película habla del fracaso del sueño americano. El protagonista es una especie de Ulises que en su particular odisea vaga por todas las piscinas antes de lograr regresar a su hogar. Hoy Ned Merrill atravesará todo el condado nadando. Una película que, a pesar de transcurrir en verano y entre piscinas, no es nada refrescante. Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez. La radio se escucha, pero también se ve en nuestras redes sociales. Búscanos como La SER y síguenos en Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook y YouTube. Cadena SER, el poder de la conversación. La Ventana, con Carlas Francino. Y con más gente, ¿eh? Quiero decir, aquí está Rafa Panadero, no reáis, Marta del Vado, Iseñas Lafuente, el Chollín. Oye, ¿os acordáis de esta noticia de ayer, tan importante? Han descubierto en Marruecos los restos del antepasado del Homo sapiens, que vivió hace 770.000 años, que es una barbaridad. Bueno, si viajamos más atrás, pero mucho, mucho más atrás, nos podemos encontrar algo parecido a esto. Primero el contexto, para que todo el mundo sepa más o menos qué terreno estamos pisando, o pisaban por aquel entonces, y luego esto otro. En el bosque en penumbra aún es posible escuchar a unos pocos reptiles emplumados. Se comunican mediante cantos de escala descendente. Una hembra de conodón husmea en el suelo. Tiene el tamaño de un pastor alemán. Apenas sería el aperitivo de un tiranosaurio, pero el T-Rex ya no está. Javier Ruiz Martínez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es esto que acabamos de escuchar, esta descripción? Pues mira, puede parecer el fragmento de un documental de naturaleza, Sí, pero no lo es. Es una escena, como has dicho, hace 65 millones de años, en los días posteriores al meteorito que acabó con los dinosaurios. Es un fragmento de un libro que me he leído, que ha salido hace apenas unos días en España. Se llama Los últimos días de los dinosaurios. Lo edita Capitán Swing y su autora es Riley Black, una divulgadora y exploradora estadounidense que ha sido asesora de estas películas que mencionabas,
las de Jurassic Has Park. hablado con ella, ¿no? De cómo fueron esos últimos días, entre comillas, pero sobre todo de lo que pasó después. Exactamente. Su tesis es que la aniquilación de los dinosaurios y del 75% de la vida terrestre es lo que preparó la Tierra para lo que somos nosotros ahora, es decir, para que tú y yo y todos los que estamos aquí ahora mismo estemos aquí. Y ella extrae una lección muy muy valiosa. Ninguna especie está predestinada a existir. So when I say that no species is predestined to exist, it means that evolution has no sense. Dice que la evolución no tiene sentido de progreso ni de destino, que no hay ningún signo fósil que nos diga que la evolución tiene un camino marcado. Y por eso dice que lo que nos pasa se decide cada día con miles de variables. Si ahora mismo se está decidiendo el destino del mundo, por ejemplo, con esto que está pasando con Trump y Groenlandia, pues también se decide cuando cruzamos un paso de cebra, dice ella, o cuando una roca de 10 kilómetros de largo... Bueno, ella lo dice en millas, pero habla de una roca de 10 kilómetros de largo, un fragmento de basura estelar del sistema solar que chocó con la Tierra, acabando con una especie que llevaba millones de años dominando el planeta, los dinosaurios. ¿Y cómo fue aquel día? Bueno, pues lo cuenta en el libro. Hubo terremotos, hubo megatsunamis y hubo algo que a mí me ha parecido impresionante, un pulso infrarrojo. And it creates so much heat that it generates what we call an infrared pulse. Como buena americana, cuando habla de temperaturas superiores a los 250 grados, lo explica muy gráficamente. Dice, como sabes, a esa temperatura se asa un pollo. Pues sí. Imagínate lo que le pasó a los antepasados de los pollos, a los dinosaurios. Así que el libro es una delicia, Carlas. Se nota en una cosa, cuando hablo con los investigadores siempre hay un mismo patrón y es la pasión por lo que hacen. There's no more thrilling feeling than being able to look down at the ground, look into the rock. Dice, no hay nada más alucinante que encontrar una huella en la roca. Es el testimonio de un ser vivo que nadie había visto en millones de años y que ahora está delante de ti. O sea que al final hay que darle las gracias al meteorito, ¿no? Hombre, un poco... Por la parte que nos toca, quiero decir, el hecho de que estés ¿no? aquí ahora mismo preguntándome eso implica que hubo un meteorito, sí. Hoy viniendo de donde venimos, para mí es algo muy duro. Chollín, tengo una pregunta, igual te va a chocar, pero tú que te dedicas a esto de la música, ¿a ti te ha pasado alguna vez por la cabeza salir a un escenario y hacer ver que cantas sin cantar? No. Pero eso ha ocurrido. Ha ocurrido, bueno, de hecho sigue ocurriendo. Hay mucha gente que sube a hacer playback, por ejemplo, mucha. De hecho, en la televisión ocurre más de lo que nos gustaría. Muchos artistas se quejan de que no les dejan cantar ellos, y luego hay otra gente que ha movido la boca y ni siquiera era su voz. Bueno, el ejemplo paradigmático de toda la historia moderna yo creo que es este. Rafa Panadero, ¿le das tú o le doy yo? Dale tú. Milli Vanilli, muchos oyentes lo recordarán. A finales de los 80 vendieron millones de discos, hasta un Grammy llegaron a ganar en el 90 al mejor artista revelación, pero poco después se descubrió que no cantaban ellos, que ellos solo les ponían la cara, que detrás había un productor que se había encargado de que, bueno, que ellos salieran a un escenario a mover la boca, como decía Chollín, y a que sonara esto. Vuelven a estar de actualidad porque Fat Morvan, el miembro del dúo que sigue vivo, ha sacado ahora porque el otro palmó de una sobredosis. Sobredosis, sí. Saca un libro que el título promete, ¿no? Sabes que es cierto, la historia real de Milli Vanilli. Hay también un audiolibro, está incluso nominado a la categoría de audiolibro por este audiolibro, y bueno, cuenta toda la verdad. Ya sabes que es cierto, y la verdad es que no es como pensamos. Ellos eran dos chavales pobres que dicen, nosotros intentamos ganar dinero, pero no para hacernos ricos, sino para no pasar hambre. Claro. Dormíamos en el metro en Alemania, y bueno, esto es lo que cuenta. Viene a decir que el engaño fue realmente del productor, que realmente rompió con ellos, Frank Farian, que era el que estaba detrás de Boney M, cuando ellos le pidieron más dinero. Entonces fue cuando él dijo, ¿queréis más dinero? ¿Vais a romper conmigo? ¿Vais a grabar con otra casa? Se fue a Nueva York y publicó que todo era falso. Y respecto a lo que decía Chollín, yo ahora mi duda es, claro, hay mucha gente que ahora hace esto,
es casi imposible no sentir empatía hacia Milli Vanilli, con la diferencia de que en aquel momento a ellos les crucificaron, había gente que rompía los discos, hay vídeos en los que se ve excavadoras pasando por encima de discos, y ahora nos da igual que alguien diga que, bueno, que no canto en directo, que uso autotune. Claro. Y luego aparte que es cierto que no cantaban y eso bueno, te quita mucho mérito, Algo. pero el espectáculo lo hacían. Sí. Eso es así. Sí, Era, sí. Bailaban bien, tenían Sí, sí, la sí. estética que estaba buscando el productor. Claro. Pero ellos querían cantar, lo que pasa es que el productor no les Bueno, dejaba. bueno, y y de perdona, hecho, y es han que ahora sacado. Fab Morgan Claro. canta Claro. y va un montón de gente a sus conciertos. Y Y lo que cuenta en el libro y que puede valerle un Grammy tendría un aire de justicia poética Sí. porque el suyo lo devolvieron. No es que se lo quitaran, lo Claro. devolvieron ellos. Y de hecho Diciendo, ellos nos han dos, pillado, lo devolvemos. después de saltar el escándalo de Milli Vanilli, llegaron a sacar un disco, Fab Sí, y Morgan sí, se sí, llamaba, sí. pero Y luego no también funcionó. hubo también un Robbie grupo que Fab. se llamaba The Real Milli Vanilli, que era un grupo que eran los que cantaban las O canciones sea, de esto verdad de parece la Milli votación de ayer. ¿eh? Y oye, tal y como está el mundo, no descartemos que a este hombre lo machaquen por no hacer playback ahora y por cantar de verdad. Por favor. ¿Qué hora de radio? Marta del Vado, Rafa Panadero, hasta mañana. Javier Ruiz Martínez, muchísimas gracias por tus dinosaurios. Chollín, hasta la próxima semana. Chao. Isaías, hoy tampoco. Hasta mañana. Hasta mañana porque Hasta hoy tenemos mañana. fútbol otra vez. ¡Hala! Eso es. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.